clasificar a los reptiles. Si se dan cuenta ya tenemos más órdenes, bueno, una más, no, bueno, en realidad podríamos tener una más, pero tenemos dos más por las órdenes, ¿no? En el caso de, vamos a ver en el testuline y serpiente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que esté pasando con los reptiles en la actualidad? ¿Han aumentado, han disminuido? No se sabe. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué creen ustedes? Han disminuido. Quizás no es tan evidente como los anfibios, porque los anfibios saltan, no hay problema, ¿no? O sea, se puede ser evidente. En el caso de los reptiles, generalmente se oculta. No es fácil identificarlos en vía natural. Pero a pesar de eso, hay una disminución, quizás no totalmente identificada en las poblaciones o no bien evaluadas en cuanto a las poblaciones de reptiles. Sobre todo las que se han visto más afectadas son las serpientes. Los cocodrilos, caimanes, todavía como son especies muy rudimentarias, que pueden soportar diferentes cambios ambientales, situaciones adversas en el clima y el alimento, las hace un poco más resistentes que las serpientes. ¿Ya? Las serpientes necesitan mucha humedad, temperatura para sobrevivir, y esto en la naturaleza se está viendo cambios, ¿no? Está viendo alteraciones, sobre todo con el calentamiento global, obviamente con otras amenazas como hemos visto en la clase pasada, la deforestación, la tala indiscriminada, la minería, etc. Veamos entonces, hablábamos de la identificación de los reptiles, ¿sí? ¿Es cierto? Entonces, en este caso, ¿podemos hablar de biometría? Sí, pero no a todos. Se puede determinar en el caso de que es un borde. Muy bien, en esto sí pueden encontrarse patrones, y eso sí nos puede guiar a la biometría, pero no en todas las especies. Hay que tener cuidado porque también mencionaron los cocodrilos, pero los cocodrilos tienen un crecimiento bastante lento, entonces también a veces no se encuentran patrones. Vamos a ver otro tipo de identificación para lo que son cocodrilianos. La distribución geográfica sí es aplicada para todas las especies porque nos van a dar una área delimitada donde podamos encontrar o se caracterizan unas especies que viven en esa área. Obviamente la genética sí, la coloración que mencionaban en algunos casos también muy notoria, porque podemos hablar de coloración en caimanes y cocodrilos. Sí, como el caimán negro. Pero las demás, en la coloración, son casi iguales. Entonces, aquí porque recién les presento el orden testunidal. ¿Cómo determino, cómo puedo ayudar a clasificar estas especies? La suborden Pleurodira son las famosas tortugas cuello serpiente. Y la suborden Cryptodira son las que retraen la cabeza, como las tortugas Otelo. O sea, sacan la cabeza y retraen. Y las de allá hacen este movimiento, la cabeza se encostada, como si fuera serpiente. Las familias que están en rojo son las que se encuentran en el Perú. Las que no se encuentran en otros países. Acá tenemos algunas especies. La Quinosternon escorpiónica, una conaviría, la Chelus imbriata, que es la matamata, la Chilomelia circulata, que son las tortugas terrestres, y la Podonemis uniformes. La Podonemis uniformes. Cryptodira, Pleurodira. Pleurodira. Pueden mover la cabeza. Pleurodira. La matamata. Pleuro, todos pleuro. Vaya, pleuro.
Cripto. Criptodía. ¿Criptodía? Eurodía. Euro. En la cabeza, miren cómo está moviendo la cabeza. Por un costado. Y es más, la tortuga modelo la como parece. ¿Es eso? ¿La cabeza? No, por el movimiento de la cabeza. O sea, las que retraen son las cripto. Es como si fuera, tienen todo un pellejo y retraen. Las otras no retraen, solo la acomodan de costado. ¿Te puedo decir una característica de las criptodinas que tienen las pruebas más grandes? No necesariamente. No necesariamente. Es así. ¿Y esta? Y si nosotros hablamos de la clasificación o la identificación, mejor dicho, de las tortugas, se van a ayudar a identificar a través de las líneas que existen en el caparazón, los bordes del caparazón, las figuras que existen en el caparazón, también en algunos casos con la base del caparazón, ¿ya? Para poder identificar qué especie es. Este es un extracto, de igual, ¿recuerdan cuando vimos anfibios? Acá está el link, pueden ustedes acceder al link y encontrar ¿no? La guía de identificación de las tortugas de acuerdo a estos puntos. Entonces, ayuda mucho en el caso de tortugas cómo está conformado, estructurado su caparazón. Pero vamos a ver las tortugas acuáticas también. Acá hay otras marcas, manchas, codificaciones que ayudan a identificar a las tortugas terrestres, básicamente. ¿Cómo hacemos con las tortugas acuáticas? También a mí mantener ese tipo de codificación, pero se ve la diferencia ahí, ¿no? Una tortuga, sobre todo, podemos decir acuáticas a las de agua dulce y a las de agua salada. De agua salada sí podemos ver la marcada diferencia, aparte del tamaño, ¿cuál es? Las aletas. Las aletas. Las aletas anteriores, ¿no? Las de adelante son más robustas y más grandes. Creo que también van a exponer una tortuga acuática. ¿Chelonas midas? No. Sí, los chelones midas, ¿no? Bien, ahí van a hablar un poco más de eso. Sí, la representación o la caracterización de estas tortugas son los miembros anteriores, ¿no? Con una musculatura bastante robusta y grande, sobre todo para nadar. El caparazón también influye, son aplanadas, con algunas más alargadas. Para cocodrilas vamos a tener, no tenemos labiales aquí, vamos a tener resaltado solamente lo rojo para la identidad que tenemos a los caimanes, al caimán negro. ¿Han tenido oportunidad de ustedes ver en vivo caimán negro y caimán blanco? ¿No? Los chicos los pueden ver. No tiene San Miguel, creo que la caimán negro. Pero el caimán negro es uno de los caimanes más raros y aparte de la conformación que tiene en forma de U, su morfología es bastante, ¿cómo podría decir? Prehistórico, esa es la palabra, prehistórico, ¿no? Tiene unas formaciones bien particulares y es más, en el Museo de Historia Natural hay un cráneo de un caimán de este tamaño, ¿no? Ya extinta obviamente, que se encontró en la zona más pegada a Brasil, en Brasil creo, pero tiene la misma, casi la misma estructura de un caimán negro, ¿no? No, el más grande acá en Mochipa es el cocodrilo de Tumbes, pero el caimán negro, hay registros que superan al tamaño del cocodrilo de Tumbes, pero son muy escasos. Uno está registrado vivo en Brasil. Uno identificado, ¿no? Que haya que medirlo en la naturaleza, pues es difícil, pero me refiero cerca a un zoológico, incluso vive suelto. Lo alimentan porque se acerca al zoológico a recibir comida, porque vive suelto y es de gran tamaño. Pero su morfología, como repito, es bien particular, bien prehistórica. Su nariz, su conformación esquelética es muy parecido, como le digo, que está en el Museo de Historia Natural.
Y bueno, nosotros tenemos el representante que es el cocodrilo de Andes. Tenemos al caimán negro, al caimán blanco, tenemos a los dos caimanes enanos que son los trigonatos y poderosos, y al cocodrilo, son las 5 especies que tenemos en. Una forma de identificar a los caimanes y cocodrilos son las crestas que pueden observarse en la parte superior de la cabeza, algunos fusionados, algunos separados. Ese es en primera instancia. Existe una guía de identificación en relación a ello. De igual manera, ustedes lo pueden observar aquí. ¿Ya? Ven, acá cuentan 3, acá están 3, acá hay 3 pegadas, acá están en largo. Hay numeraciones para poder determinar de acuerdo a la especie. En la cola, este es un poco más de la base de la cola hacia atrás, también en cuanto a numeración y a conformación. Muy parecidas, pero sí diferencian en números. En determinadas especies como el Paleodosus trigonatus, estos son los dos caimanes enanos. Este es el caimán latirostris, el caimán cocodrilus y el Melanosuchus niger o famoso caimán negro. ¿Ya? Si vemos aquí algunas diferencias entre estos dos, porque no tenemos la parte craneal de estos, es la mancha C en la base de la hocico de la boca, ¿no? ¿Qué otras características? ¿Se acuerdan que hablábamos de estas protuberancias? De este bien notorio en caimán cocodrilos con la nariz un poco levantada, ¿ya? Y otro también vemos aquí una cresta que está en la parte superior del ojo. Hay diferencias, aunque esta es muy parecida, ¿no? Y esta sí está más levantada. Y acá también vemos diferencias en los ojos, que también observaron ustedes en la parte inicial. Entonces, en el caso de cocodrilianos, hay esta forma de poder determinar la especie. Este es un cocodrilo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la base de la cola con unas crestas en punta? ¿Sí? Pero miren el cuerpo. También tiene. ¿Se acuerdan de los dientes que les dije? ¿Ven ahí? Tanto inferior como superior. No todos, ¿no? Pero sí se ve la parte anterior. Cocodrilo, obviamente, esto lo acabamos de ver. ¿Cierto? Cocodrilo está por. ¿Caimán o cocodrilo? ¿Caimán o cocodrilo? Cocodrilo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué dudan? Por los dientes, porque está con la boca abierta. No está con la boca cerrada como para que vean. Pero miren, es un caimán. Miren, casi tiene bien la mínima cresta. Este. Caimán, no. También caimán. Este caimán también. Caimán negro todavía. Este sí es un poco extraño, que parece que tuviera cresta, ¿no? Que es el Melanosuchus paleodosus, una especie de caimán muy particular porque es cría. Pero luego se acomoda hacia el costado. Con la parte ventral, con las crestas que hemos visto, ¿se acuerdan que contábamos? Eso va a pasar como una marca adulta. Sí, podemos, cuando el gráfico anterior veíamos estas manchitas, ¿no? Pero el caimán negro quizás no se nota tanto, pero sí son bien marcadas también en el cuerpo. Y la cabeza es muy particular como acá tenemos el caimán negro, es una cabeza plana. Esta parte superior es que tendrían que verlo en vivo y en directo para que ustedes no solamente me crean, sino para que vean que tiene rasgos prehistóricos. Ah, ahí está, esa es la cabeza bien. Es totalmente diferente al caimán plano. Totalmente bien diferente. Acá es como un gráfico, no se puede diferenciar. Parece incluso, ¿no? Pero la imagen que tiene su compañera es bastante representativa. Lo hace acá se puede más o menos ver, como parece como un pato, pero estas formaciones de aquí son propias de la especie. Ambos se distribuyen en Sudamérica, pero miren que el caimán cocodrilo abarca más parte de Sudamérica, incluso gran parte del Brasil, o mayor, casi más del 70% del Brasil, a diferencia del Melanosuchus negro o caimán negro, que se encuentra en Brasil también, un tercio de Brasil, y también comparte con Perú, Ecuador, Venezuela.
Acá tenemos al Palesucus palpebrosus y al Trigonatus, que son los famosos caimanes enanos, son caimanes pequeños, que llegan hasta el 1,5 metros de tamaño, no son muy grandes. Acá vemos características de la cabeza y acá se puede diferenciar básicamente en las crestas que están en la base de la cabeza. Ambos también comparten área de distribución, a excepción del Trigonatus, que es un poco más amplio, ¿no? Igual, que pasa con el caimán blanco, que abarca gran parte del Brasil, con mayor parte del área de distribución del Brasil. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? En el caso de las serpientes, teníamos el órgano de Jacobson como un órgano sensorial. En este caso, en los saurios van a tener todos estos músculos que van a como que captar movimientos, como este que puede detectar movimientos de los insectos y poder cazar. Y acá están algunas características de las venenosas y no venenosas que ya habíamos visto en la primera parte. En las venenosas vamos a ver el ojito, le vamos a ver el ojito y como es elíptica, es venenosa. Las que son circulares, las no venenosas. En la parte de la cabeza hablábamos de una cabeza en forma de punta, delgada, en las no venenosas, y una especie de protuberancia que van a existir en las venenosas. En cuanto a la cola es, digamos, erguida en las venenosas, y en las no venenosas van a ser esta forma de gancho, que pueden enrollar en la parte de la cola. El cascabel tiene acá un movimiento adicional que hace este movimiento, no hace esto, hace esto, ¿no? Es un movimiento de... Entonces, eso es otras características. Obviamente, no te vas a acercar a una serpiente venenosa a mirar el ojito, ¿no? No lo cuentas. Entonces, estamos aquí también con la... Acá tenemos una venenosa y una no venenosa. La coral es la venenosa y la falsa coral, aunque hay subespecies de la coral que no son tan parecidas en coloración, en tonalidades, incluso algunos no tienen porque este es un amarillo vivo y este es un poco más crema, se podría decir. Son parecidas, por eso le denomina falsa coral, pero esta no es venenosa. Esta no se nota bien en el gráfico, pero sí tiene estas protuberancias que son características de las venenosas y su cola. ¿Se acuerdan que vimos este cuadro en anfibios? ¿Cuál era la principal amenaza en los anfibios? Tala de árboles. ¿En anfibios? ¿La tabla? La agricultura. Seguido de la tabla y seguido de... Era la contaminación cuando los ríos. Agricultura, ganadería y lo que acabamos de decir. En el caso de los reptiles, la principal es la pena. ¡Petróleo! Los hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, porque son zonas de alta humedad donde se encuentran los reptiles, principalmente las serpientes, y estas son sus principales amenazas. Seguida de agricultura, seguida de hidroeléctricas. Minería también, pero ahí nomás están, ¿no? Minería hidroeléctrica también puede ser muy cerca, ¿no? Urbanización, y urbanización también teníamos en anfibios, ¿no? Sí. Acuérdense de las tres primeras, ¿eh? En cuanto a amenazas, se ha identificado hasta el 2014, se está esperando una nueva actualización, pero en estado crítico, supuestamente hasta el 2014 no ha aumentado, ligeramente el peligro y vulnerable sí ha aumentado, y en preocupación menor también. Aunque las que tienen mayor relevancia son estas tres. Entonces yo creo que en estas dos, en la última actualización, se va a disparar. Existe también la misma guía de identificación de todas las especies, el libro rojo, y otra que es específica de los reptiles, acá tienen el link, que es a través de CERFOR, donde trata de promover nuevas actualizaciones. En cuanto a los temas de conservación, la relaciona mucho con las tortugas
acuáticas. Las tortugas, perdón, marinas, claro, acuáticas pero marinas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué no hay un tema de conservación por los cocodrilos, por las iguanas, por las serpientes? ¿Por qué más con las tortugas marinas? ¿Por la contaminación de los mares? ¿Sí? El plástico, los microplásticos, la pesca, ser atractivos turísticos. Yo me imagino, profe, que si quieren conservar a tortugas porque es más bonita, porque es más fácil defender a una tortuga que está bonita que un caimán que se puede comer. Sí, tiene sentido. Todo lo que ustedes han manifestado tiene sentido por la contaminación, por ser atractivas, llamativas. Yo recuerdo que tenía que ir a dormir con aquellas que ayudan a Claro, todos los animales silvestres cumplen una función dentro del ecosistema. Todos, absolutamente todos, sin excepción. ¿No? Claro, algunos pueden ser más relevantes en función del ser humano, sí, también podría ser. De esa forma también ayuda a la conservación. En este caso, no tanto, tiene que ver más por ser más representativos y porque involucra a muchos países, porque ellos migran grandes distancias, pueden recorrer el océano Índico, Atlántico y Pacífico. Entonces, si está recorriendo todo, no solamente involucra a Perú, sino a muchos países. Y por ende, al ser incluido en muchos países, pues puede haber un país, vamos a cuidar a la tortuga tal, pero pasa también por Perú, entonces en Perú llaman a Perú, llaman a Ecuador, entonces se involucra mucho. Y obviamente existe mayor. Por eso, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Pero bueno, se puede aprovechar, igual no solamente están conservando las tortugas marinas, sino muchas especies. Bien. Va a haber algunas especies representativas, la tortuga taricaya, son acuáticas, existe dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan que hablamos del sexo del macho y hembra en tortugas terrestres? ¿Cómo la diferenciábamos? Cóncavo, y la hembra era plana. ¿Y acuáticas? no, las hembras son más grandes. Sí, pero eso no necesariamente lo puedes determinar, porque puedes tener demora. Pero sí, hay especies que son las hembras son más grandes que los machos. Por su cola, sí, exacto, por su cola. Las colas largas que son macho o hembra. Macho. Las colas cortas, Hembra. muy bien, excelente. Muy bien estudiado. Ya, alimentación de frutas, peces, invertebrados pequeños, sus condiciones minerales. Esta tortuga es bien famosa, ¿no? Ha salido hasta en dibujos. La careta, la tortuga boba o cabezona, ¿no? Es la que ha salido en Nemo, en esas películas. Y esta, por ejemplo, recorre el Pacífico, Índico y Atlántico. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de esta tortuga? Miren su madurez sexual. O sea, llega a su madurez sexual entre 17 a 33 años. Esa tortuga es criada porque dura tu relación. Entre 17 a 33 años. ¿Ya? Porque tiene que pasar todo esto para que recién pueda reproducirse. ¿Ya? Esta de 47 a 67 años hay registros y hay casos de que encontraron hasta tortugas que viven entre 90 y 100 años. ¿No? Paran casi todo el tiempo sumergidos y salen igual a respirar, pero poco tiempo, ¿no? Y obviamente a desovar. El caimán blanco, el que tenían dudas, ¿no? Por la abertura de la boca, los dientes, si no lo ven cerrado, ahí se dan cuenta. Ya en este caso, por ejemplo, se observa que las hembras son más pequeñas, igual si tienes una población lo puedes determinar. Se alimentan de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos también, pequeños mamíferos, entre otros. Ya para el orden esquamata que tenemos a la suborden sabia tenemos más
diversidad de individuos. Hay un gecko de Lima que está en peligro de extinción, que vive, ¿saben dónde vive? En las huacas de Parque de las Leyendas. ¿Ah? Solamente vive ahí, es endémica de Perú. Y está en manera de estudio para su conservación. Pues están viendo el tema, han encontrado cerca de las casas también gatos que han comido o matado. Entonces hay una diversidad denominadas lagartijas para estas especies. Todas estas familias están. Ya hemos hablado de esta más representativa, puede llegar a pesar hasta 15 kilos y esta tonalidad media rojiza ya sucede cuando son adultos o más representativos en los machos. Y incluso se puede encontrar más color ladrillo, eso va a depender del tipo de alimentación. En Brasil, por ejemplo, tiene esa población más rojiza por ejemplo, en las costas de Lima. Se han considerado también especies invasoras, como bien dijo su compañero, antes se encontraban en los mercados de vendía, todos estos se han soltado por Lima y se han sabido adaptar a esa condición. Las iguanas se han registrado entre 30 a 40 años. O sea que para que haya 2 metros puede tener No necesariamente, si le dan las condiciones, entre los 5 o 6 años creo que es un tamaño grande. porque en mi casa parece de la Ya ese debe tener sus 4 o 5 años. Igual en la serpiente es la más representativa de la actividad, las venenosas. Acá tenemos las constrictoras, se denominan constrictoras porque matan a sus presas por asfixia, no tienen veneno. Acá tenemos otras, los boa constrictor, los peruvianos, las que son chiles y las que también son serpientes. Y acá tenemos una venenosa, la yuyupe. ¿Han escuchado la yuyupe? ¿Ya? Vive en nuestro país, sobre todo en la selva, tipo María, Calvas, hay que tener cuidado al recorrer. Acá pueden ver claramente los colmillos, y acá hay una característica que lo hablábamos, y es notorio en las venenosas, ¿no? Esta protuberancia, ¿no? Que parece una forma de cachete. Esta es una de las serpientes que tranquilamente te puede matar. ¿Listo? ¿Preguntas? Las serpientes de 2 cabezas. De 2 cabezas. Sí, ha habido, pero esas son malformaciones genéticas que se han dado en la naturaleza. Yo tengo un amigo, tengo María, que me presentó, no, miento, con 2 cabezas, pero muere, no vive, no sobrevive mucho. Sí, porque mi tía vive, bueno, su familia vive en Tarapoto y le enviaron una imagen de una serpiente de 2 cabezas. Yo lo